Bueno, como estábamos mirando anteriormente, la principal diferencia en la cual vas a radicar un tipo, en este caso el instrumental para hemostasia, dijimos que existen bastante similitud entre una pinza de Kelly y una pinza de Critler o de PEAM, ¿sí? Ponemos PEAM así porque de acuerdo a la zona o región donde estamos se podrían denominar PEAM, pero en realidad son pinzas de Critler, o sea, con eso no va a haber ninguna diferencia, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que diferenciar realmente es para qué o cómo está conformado una Kelly y cómo está conformado una Crile o PEAM, ¿sí? Como les dije anteriormente, la Kelly tiene estas ranuras perpendiculares a lo que sería la parte activa, la cual va a producir la parte activa, en este caso, de lo que nosotros buscamos, es decir, la hemostasia va a comprimir, esto es lo que va a comprimir el vaso para parar el sangrado, es decir, para producir la hemostasia, ¿sí? Versus una ecrileo de PEM, que en toda su estructura, en toda la parte esta de la mandíbula en sí, va a tener todas esas estrías perpendiculares. Entonces, la finalidad principal de esto es que una pinza de Critle, por más que tenga la misma configuración, el mismo tamaño que una pinza de Kelly, va a tener mayor capacidad de obliterar o realizar hemostasias sobre vasos más grandes o de mayor calibre, a diferencia de una pinza de Kelly. Valga la aclaración, chicos, que algún punto que nos tocamos es que en todos los materiales, entiéndase, los materiales como las tijeras y las pinzas hemostáticas, se podrían presentar las que serían el formato recto y los formatos curvos, ¿sí? Entiéndase de vuelta, para las pinzas o los instrumentales de diéresis como las tijeras, tanto de Mayo o de Metzenbaum, así como las pinzas para hemostasia, ya sea de Halsted, ya sea de Kelly, ya sea de Krile o de P. Continuando un poquito con los instrumentales para hemostasia, hablamos de esta pinza bastante particular denominada pinza de Kosher. Otra vez, su denominación por el que empleó la utilización de estas pinzas. Ustedes van a observar la misma configuración que en las anteriores. Anillas, las ramas, la articulación del tipo box joint o caja cerrada que implica en este caso metrodificación por cremallera. Y la parte activa de las mandíbulas, ustedes pueden ver estas estrías de vuelta bastante similar tanto a la de Cryptopea o también a la de Kelly. Sin embargo, tenemos o evidenciamos acá en la cabecita, en la punta mismo, una pequeña estructura tipo o formato de dientes de ratón, ¿sí? Porque es bastante particular esta pinza de kosher. Está denominado, está incluida dentro de los instrumentales para hemostasia, es decir, que va a producir, si yo sujeto un vasito, va a producir hemostasia. Sin embargo, esta configuración acá en las puntas en formato de diente de ratón produce un daño. Por eso hoy en día varios autores o varios cirujanos determinan que este tipo de pinza hemostática sea destinado para la sujeción de un tejido que va a ser removido o extirpado, ni siquiera un tejido que va a volver a ser suturado para poder que el animal pueda volver a utilizar, no, es un tejido o va a ser realizado para la sujeción de un tejido a ser removido, como por ejemplo para tumores. Dejando de lado un poquitito los instrumentales de hemostasia, hablamos un poquitito de los instrumentales para separación, es decir, yo incido, quiero acceder dentro de la cavidad abdominal, como por ejemplo, necesito visualizar mi campo, necesito visualizar las estructuras viscerales abdominales, entonces yo me voy a valer de los instrumentales, en este caso para separar los tejidos, ¿sí? Ni siquiera, bueno, lógicamente para poder visualizar lo que es la cavidad abdominal, también se utiliza para la separación de masas musculares, como por ejemplo en una cirugía ortopédica, en donde yo tengo que visualizar, por ejemplo, la parte diaficiaria de un hueso, ¿sí? Vamos a clasificarlos en dos y primeramente tenemos los separadores dinámicos. Denominamos separadores dinámicos, la otra clasificación son los separadores estáticos, pero denominamos separadores dinámicos porque en este caso el cirujano o el ayudante, en este caso el primero, producen una fuerza, en este caso, para poder separar el tejido que yo quiero observar y vamos a ver la diferencia con los demás. Entre ellos, los principales vamos a citar la de Farabeuf, que son los más utilizados, ¿sí? Eh, existen configuraciones en cuanto a tamaño, ¿sí? Hay algunos que son
bastante grandes, como por ejemplo para ser utilizados en grandes animales, otros más pequeños para ser utilizados dentro de la cirugía en pequeños animales, ¿sí? Presenta estas características, ¿verdad? Donde la parte activa son estas estructuras acá que producen, en este caso, la sujeción del tejido para poder ser separado. Tenemos los separadores de Sand-Miller, que es una combinación, como pueden ver o observar acá, la parte activa bastante similar a lo que sería la parte activa de un separador de Farabeuf. Y en la otra punta tenemos la parte activa, que es como en forma de gancho, unos deditos que también sirven para la sujeción de los tejidos, ¿sí? Similar a lo que tenemos acá con este separador denominado de Volkmann, ¿sí? Entonces el Sand-Miller podría entenderse que es una combinación entre la Farabeuf y el separador de Boltzmann. Dijimos que vamos a encontrar una diferencia dentro de la clasificación de los instrumentales para separación. Entre ellos hablábamos anteriormente de los separadores dinámicos, en donde el cirujano o el primer ayudante ejercen una fuerza para poder separar los tejidos. Sin embargo, acá los separadores estáticos, por su tipo de articulación, en este caso lo específico, lo que se llaman para los de Gelb y Weylander, que tienen de vuelta la articulación del tipo box joint y un método de fijación por cremalleras, así que al establecer la separación del tejido que yo quiero, puedo en este caso dejarlos o fijarlos con este mecanismo de fijación sin la necesidad de que yo siga empleando una fuerza o un dinamismo para poder separar los tejidos. Es decir, yo coloco en este caso el separador de Gelpi, por ejemplo, para separar masas musculares, yo cierro estas pinzas. Al cerrar las anillas, en este caso se produce la separación de la parte activa y por el mecanismo de traba que tiene de manera automática, esto queda fijo, es decir, estático, sin la necesidad de que yo tenga que estar exponiendo o traccionando el tejido para separar. Lo mismo con el separador de Weylander, ¿sí? Diferencia, la de Gelpi tiene puntas agudas, ¿sí? Versus la de Weylander, que tienen estas estructuras tipo dedillos, ¿sí? En el que es más traumático, lógicamente, acá es la de Gelpi por las puntas agudas que presentan. Y los separadores o el separador de Gosset son separadores muy utilizados, en este caso, como retractores de costillas, ¿sí? Bastante empleados en cirugías sobre la cavidad torácica. Lo que serían los instrumentales para la síntesis, ya hablamos de lo que es síntesis. Síntesis es la rafia o unión de los tejidos incididos previamente, ¿sí? Y tenemos ciertas particularidades en cuanto a tipos de portaagujas. Los más utilizados, como les estaba comentando anteriormente, es el portaaguja de Mayo-Higa, ¿sí? Recuerden, la parte activa está dada acá en esta zona, en donde vamos a ver un poquito más adelante su configuración, estrías de manera muy similar a una pinza hemostática. Sin embargo, en su centro presenta una pequeña excavación, una pequeña escotadura que serviría como para sujetar o darle esa seguridad a la aguja del material de sutura propiamente dicho. Misma configuración, anillas, la parte de la fijación mediante la acción de la cremallera, articulación del tipo box joint o caja cerrada, lo que serían las ramas y la parte activa dada por las mandíbulas, ¿sí? Diferencias que vamos a encontrar con esta otro tipo de portaaguja que denominamos Olsen-Higar es que ustedes pueden observar que tienen una parte activa conjunta, ¿sí? La parte activa conjunta sería para sujetar el material, en este caso la aguja o el material de sutura, y una superficie o láminas de corte que serviría en el momento que yo realizo mi sutura y mis nudos. Yo puedo fácilmente, sin la necesidad de utilizar otra tijera, puedo realizar el corte con esta parte activa en forma de láminas, las cuales producen el corte del material de sutura. Pero tengan en cuenta que es neta y exclusivamente para cortar material de sutura. No sirve para cortar tejido u otro tipo de estructura. Netamente material de sutura para evitar así el daño de dicho material. Recuerden que el portaaguja es sumamente importante y necesita ser de alta calidad en el momento en que vamos a elegir un material o instrumental quirúrgico, ¿sí? Tenemos otro tipo de portaagujas. El portaaguja de Matthew es muy utilizado en lo que sería la cirugía en grandes animales por el tamaño mismo que presenta. Varía en la configuración de que no presenta anillas, pero sí presenta el mismo método de fijación a partir de una acción del tipo de cremallera
por la utilización de vuelta de lo que sería la articulación de tipo de caja cerrado box joint, después bastante similar a la parte activa a la citada en comparación con, con el portaguja de Mayo Giga. Y portagujas de Castro Viejo son muy utilizadas para las cirugías oftalmológicas o cirugías que no son tan invasivas, ¿sí? ¿Entiendes? Las bucodentales también son muy empleadas. Acá es lo que estamos citando anteriormente dentro de los instrumentales para cirugía general, los instrumentales misceláneos, sí que no tienen una acción específica o muy necesaria dentro de los instrumentales o bultos instrumentales quirúrgicos. Sin embargo, se le puede dar una utilidad, ¿sí? No es necesario tenerlos, pero se le puede dar una utilidad. En este caso, la sonda canalada, que me puede servir como directriz para ampliar o dirigir mi incisión quirúrgica, el pasa hilo o aguja de Shams, como dice su nombre, para estructuras profundas en donde no tengo una buena visualización. Entonces podría utilizar esto para pasar mi material de sutura, y las pinzas Foester, que son para gasas, en este caso para realizar el secado de algún líquido que podría presentar de cavidad abdominal, o para retirar, ¿por qué no?, contenido de la orofaringe, como por ejemplo, que es muy empleado hoy en día para ello. Un punto muy importante, eh, hablar de lo que es la composición del material o el instrumental quirúrgico, ¿sí? La mayoría es acero inoxidable, el famoso stainless steel, ¿sí? En cuya composición lógicamente tenemos al hierro, mayor al 50% en todos los casos. Recordemos que el acero inoxidable es la composición de todos estos metales que podemos observar, ¿sí? Tengamos en cuenta, como dije, hierro principalmente, ¿sí? Es mayor al 50%, ¿sí? Carbono también se encuentra en su composición. Un punto muy importante, que mientras menos carbón, el carbón es bastante barato como un material, ¿sí? Pero mientras menos carbón, lógicamente tenemos menos corrosión. O sea, mientras menos carbono tenga mi material instrumental quirúrgico, menos daño en cuanto a la corrosión se va a poder producir, ¿sí? También consta de metales como el manganeso, vanadio, wolframio, níquel, molibdeno y el cromo, ¿sí? La agregación del cromo en la composición de la aleación se crea una superficie de óxido de cromo que, con el oxígeno del ambiente, forma una capa pasiva denominada, que sirve como para protección, ¿sí?, del material quirúrgico ante la exposición del oxígeno, y evitar en este caso que pueda ser corroído por cualquier agente que produzca la limpieza en este caso, ¿verdad? O por qué no la misma acción eh, de las sustancias dentro del campo operatorio, como por ejemplo de la sangre, porque no otro tipo de secreciones, pus, saliva, etcétera, etcétera. Esa capa pasiva es lo que al material, en este caso el instrumental quirúrgico, le permite una protección extra, la agregación en este caso del cromo. Existen otros materiales, ¿verdad? El titanio, que son los materiales que por excelencia podríamos utilizar, es más duro que el acero inoxidable, ¿sí? Es liviano, imagínate que son utilizados para cirugías muy específicas, por ejemplo para neurocirugía se utiliza muchísimo. No es magnético debido a que no tiene hierro en su composición. Recordemos, el acero inoxidable tiene hierro en su composición, el titanio es un material único. No es corrosivo y es muy utilizado en implantes, como por ejemplo para reemplazos de cadera o mallas de titanio que son empleadas en cirugías de cráneo. El único problema es que es muy costoso, ¿sí? Y el cromado, dentro de todo, es el material más utilizado en la cirugía veterinaria, porque es muy económico para los que se inician normalmente dentro del acto de la cirugía. Son estos materiales que tienen ese brillo excesivo, ¿verdad?, que llama la atención. Sin embargo, son materiales que son muy propensos a poder desgastarse ante la acción o la presencia de cualquier sustancia, inclusive las sustancias con las cuales uno va a utilizar para su limpieza podría producir un daño sobre ese material, ¿sí? Un punto muy importante, el carburo de tungsteno, el Widia, que viene del alemán, perdón, White Diamond, que es duro como el diamante, ¿sí? Tiene su composición tungsteno y carbono, es decir, imagínense la dureza, y por ende, si es bastante duro, la acción que va a producir sobre la parte activa es mucho más efectiva, lógicamente es menos
predisponente a dañarse, lógicamente no es eterno. Sin embargo, son materiales de exclusividad en donde uno podría asegurar un procedimiento quirúrgico o en este caso su acción que sea eficaz.